Hastío. No quiero parecer insensible, pero hablando con sinceridad, no sentí nada el día en que la muerte tocó mi hombro para avisar que hacía rato me venía observando. La escuché decir algo sin el menor grado de interés, como si su voz no expresara más emoción que la pura llana indiferencia. Ese día formaba parte de un racimo de malos momentos. Mi salud mental era lo único que me mantenía impasible y despreocupada. No tenía por qué entregarme al drama. No soy tan mezquina como para creer que el mundo se va a detener solo porque mi vida pende de un hilo frágil e invisible. Existen en la periferia de mi universo personal verdaderas tragedias dignas de preocupación colectiva. Lo mío era y es apenas un accidente inesperado que puede corregirse con una generosa cantidad de dinero que no tengo. Así que no hallo razones para sentirme mal por una condición de salud que se ha desarrollado silenciosamente y sin aspaviento. Y no, para que sepas, no soy de sufrir por mí. Si acaso, le regalo 5 minutos de tiempo que no me sobra a mis penas, y luego regreso a ese estado de perpetua tranquilidad que mantiene el orden y el equilibrio de las cosas. Como he mencionado, hay gente cercana, sufriendo de verdad. Y la presencia de una loca, con el mal hábito de aparecer sin haber sido llamada, no iba a moverme de mi centro, no ahí, en un lugar que no era mi casa. El asunto es que me era imposible prestar atención a dos dementes que al unísono anunciaban la misma premisa. El doctor Robles exponía mi caso con la naturalidad de un asesino con permiso para matar. Entretanto, la muerte rodeaba mi cintura en un abrazo que se me figuraba como un consuelo absurdo e innecesario. Yo divagaba imperturbable, sin interrumpir el descarado ritual de la muerte y su más leal y letal socio. Así que decidí escapar de su trampa. No iba a prestarme a su juego y a sus artificiales reglas de supervivencia, y opté por evadir los hechos. Sin mover mi cuerpo un centímetro del asiento, hice con mis dedos remolinos imaginarios sobre mis rodillas. Sonreí bajo el cubrebocas rojo, tan rojo como mis elegantes zapatos de tacón, y busqué en el entorno algo con que distraerme. El botón de la camisa del doctor Robles estaba a punto de salir volando. Su enorme panza le dificultaba la sencilla maniobra de mirar la mancha de orina en la bragueta de su pantalón, perfectamente planchado. Sentí asco, el asco inconfundible del aburrimiento. Esa náusea me recordó que salí sin desayunar, presa de la urgencia primitiva de huir lejos de casa, como lo hacen los gatos, cuando se aventuran a sobrevivir por su cuenta, lejos de sus privilegios. Para lo que cobran, pensé, este sitio es una posilga. Esperaba más, y el doctor Robles no me da nadita de confianza. Me desagrada, así sea una eminencia en su especialidad, como se presume entre sus colegas. ¿Cómo es que llegué a este lugar, en esta fecha y a esta hora? Me recriminé. En esas y otras poco reveladoras cavilaciones me encontraba, cuando recordé sin venir a cuento Saúl. Me vino a la mente, sin que existiera una asociación de ideas que justificara su repentino estar sin estar. Era mi salvador en esa fracción de segundo que involucraba la muerte, al doctor Robles y a mí. Saúl, ¿qué demonios haces aquí? Acude sin ser llamado, presto a salir de la tumba de olvido en la que te había enterrado. Carajo, a buena hora te apareces, cuando ya ninguno de los dos tiene remedio. Como sea, ahí estaba, con su chocante hábito de estar sin estar. Ha sido el mal augurio de una noticia que apenas si me afectaba, tan guapo de espaldas y tan feo de frente como una cirugía cardiotorácica de alto riesgo. Miré al doctor Robles a los ojos, intentando reiniciar una conexión médico-paciente.
pero fue inútil, porque el doctor Robles, hacía años, había dejado atrás su vocación de sanador para transformarse en un mercader de la salud. Lo sé, porque es fácil identificar a tipos que como él les vale madre si vives o mueres. La cosa es cobrar bien por sus milagros. De puro fastidio, vacié el archivo mental de mis recuerdos, y como no había mucho que hacer en aquel miserable cuarto de auscultación donde el doctor Robles doblega voluntades, decidí matar el tiempo evocando a Saúl. Y qué mejor momento que ese día para rescatarlo de la bruma en la que lo tenía escondido y devolver sus restos al mundo de los vivos. Y esto solo es un decir, porque el hombre lo supongo más vivo que cualquier parásito existente en mi estómago. Comenzaré diciendo, no sin cierta vergüenza, que fue el dinero lo que nos separó. No parecíamos pobres, pero lo fuimos. Cada uno a su manera careció del poder divino que lo compra todo, incluso la felicidad. En cuanto al amor, tuvimos una dosis extra guardada para los tiempos difíciles. Sin precisar fechas, tengo atisbos fugaces de nuestros momentos más bonitos juntos. Los besos interminables en su cama, el juego previo a la unión definitiva de su carne y la mía. Todos esos instantes rutinarios y precisos que ocurrían al cerrar la puerta. El gusto por la inercia del tiempo en nuestros cuerpos jóvenes, el mudo espacio que nos guardó sin recelo en su interior, protegidos del drama que se gestaba por todos los frentes de batalla que sin saberlo nos tenía derrotados. La desilusión rondando sigilosa, buscando una fisura a la cual adherirse, hasta apropiarse del ánima de todas las cosas ordinarias que fueron nuestras. Hasta muy tarde nos dimos cuenta de la pérdida involuntaria de la felicidad que nos abrazaba todas las noches, esas noches clandestinas inventadas para escapar de la realidad, hasta que una mañana nos despertamos ajenos e irreconocibles, con la mirada en el techo descarapelado por los años y con la ropa del día anterior todavía puesta, la fragancia del desapego impregnada en el decorado mustio de una habitación anónima, sin gracia ni gusto, la novedad ruinosa y envilecida por la nostalgia, instalada al pie de la cama. Lo feo se hizo presente, hostil y vergonzoso, y nosotros ahí, como dos recién nacidos, abandonados y sin origen. Ninguno parecía tener sueño, pese a no haber pegado el ojo en casi toda la noche, más que para recordar que aún podíamos escapar de esa cotidianidad que nos obligó a fingir dormir juntos una noche sí y 6 no. Estábamos como muertos, fríos y sin saber qué decir. El hambre apremiante nos recordó que teníamos algo básico en común, pero ninguno se movió. Permanecimos un rato más, como dos idiotas hipnotizados por el péndulo imaginario de un viejo reloj tic-tac. Con el paso de los días, he podido comprender el fracaso de esa relación secreta entre nosotros. El devenir de otros hombres menos idealistas en mi vida borraron por completo su nombre, y parte de la historia que aquel día en el consultorio del doctor Robles comencé a recordar. Descubrí que si lo pienso con una emoción distinta a la decepción, Saúl reaparece desprovisto de su sombra. De su apellido ni me acuerdo, pese a que por un tiempo lo tuve impregnado como un tatuaje en la punta de la lengua. Está ahí, en ese vago episodio que creí una alucinación, con sus ojos amarillos que parecían no ser suyos, y con esa rara característica de ser tremendamente guapo, únicamente de espaldas. Luego está ese sonreír abierto ante lo inevitable que me hacía saltar sobre él y decirle lo mucho que me gustaba. Estoy cierta de que con Saúl no existió un nosotros por cumplir. Nos conformaba sabernos defectuosos, haraganes, indisciplinados, poco memorables e incompatibles hasta en la forma de cocinar y comer el arroz. Todavía no tengo claro si su enganche conmigo tuvo alguna causa proyectada en su inconsciente o simplemente me quiso porque no le quedaba de otra. No lo sé, y hoy por hoy no me interesa indagar en ese tema, ni en los claroscuros de su corazón. De hecho, me resulta extraño pensar en él, sin sentir ese vacío en el estómago que se nutre de puros malos amores hechos de rechazo, humillación y abandono. Y es que no logro descifrar su identidad, ni siquiera en el peor de sus pecados, ni en la más admirable de sus virtudes. Ocurrió que nunca lo conocí, como se supone se debe conocer a un amante habitual, al que no se le ha colocado la etiqueta de novio o amigo con derechos. Era como si no existiera,
más que para remediar la soledad de un cuerpo que pedía a gritos un poco de amor sin compromisos, del que se dice, no es obligación hablar en público. Sin embargo, sí le quise, y mucho, y no fue ningún consentimiento oculto para él. Se lo repetí de tantas maneras como mi cuerpo me lo permitió. El sexo y sus delicias nos encadenó uno junto al otro, hasta no tener más motivo que permanecer desnudos cogiendo sin pudor en aquel horrible cuarto de azotea que rentamos para escondernos de Dios y de nosotros mismos. Nada supe de él ni de sus preocupaciones. Si tenía un amante, aparte de mí, una esposa, si solo se trataba de un infeliz solitario, tratando de sobrevivir a la vulgaridad intrascendente que acechaba al otro lado de la puerta. Tampoco me enteré de sus rutinas alternas a la nuestra. Estar juntos, recluidos en la bendita prisión que representaba nuestros cuerpos, fue lo único valioso que tuvimos. Antes y después de esa premisa, solo podía vislumbrarse la ignorancia ciega, dando tumbos en la oscuridad. Y en esa misma oscuridad de su vida y de la mía, disfrutamos de la ignominia de la carne, sin más pretensión que el desahogo. Los te quiero no eran más que el verbo atormentado de una pulsión atroz que nos quemaba el corazón y las entrañas. Más allá del amor que inventamos, para no morir de angustia, fue la visión del sexo la que me hacía regresar continuamente a la ridícula utopía que fingía construir en mi presencia. Escucharlo hablar de temas infinitamente complejos para mi intelecto fue el afrodisíaco más efectivo para justificar mi propia ligereza frente a la trampa que implicaba la voracidad de su lengua, de sus manos y la fuerza de su cuerpo y de su sexo. Con él aprendí a saborear, sentir y a escuchar mis propios deseos. Me encantaba saber que una pequeña dosis de su espíritu se deslizaba lentamente desde las profundidades de mi interior hasta llegar al nacimiento de mis labios y mis piernas. Mi momento más feliz era ese, la consecuencia natural de un acto voluptuoso y delirante, y que más allá de mi propio placer estaba el suyo. Me fascinaba verlo sumergirse en su lujuriante, egoísta y secreto placer, consumido por la brevedad de nuestra condición de amantes silenciados. No tuvimos un hogar digno para compartir, ni un pensamiento que nos hiciera semejantes. Planeábamos, recostados en una realidad difusa, donde ni él ni yo éramos un problema. La distorsión amable que hicimos de nosotros mismos nos hizo creer erróneamente que podíamos vivir así, escondidos de la verdad y rodeados a perpetuidad de mentiras piadosas. Tener sexo era un deleite, un vicio, una evasión, una constante para no enfrentar la fealdad de nuestros hábitos. Dos personas, un hombre y una mujer, sin nada mejor que hacer que el buscarse para saciar un vacío que se sentía en el estómago, pero dolía en la mente y en el corazón. Dos desconocidos, aterrados por la mediocridad de sus vidas, pero unidos por el deseo puramente carnal que invita al destierro del amor y al olvido de los nombres. Saúl y yo tuvimos un día especial para celebrar la coincidencia de habernos encontrado. Nos quisimos mientras el viento no nos arrastrara en distintas direcciones, como finalmente ocurrió. Sin desearnos el bien o el mal, nos abandonamos mutuamente, sin debernos nada, hartos de la panorámica que nos ofrecía el último piso de un edificio que se moría de viejo. Dos desertores, hasta de sus propias pasiones, que se sabían unos buenos para nada. Solo vine a decirte que no pagaré más la renta del cuarto. No vale la pena pagar por un lugar que solo se ocupa 5 o 6 veces por mes. Nadia, tengo otras prioridades. A menos que quieras tú asumir ese gasto, en tal caso es tu decisión, dijo, mientras buscaba un punto en que apoyar sus ojos y su argumento. No, Saúl, no, respondí con arrogancia y con la justa dosis de veneno de una mujer herida en su amor propio. Yo no pago por placer, y si acaso algún día lo hiciera, sería porque se me antoja tirar el dinero que para entonces ha de sobrarme al pozo sin fondo de un tipo que no finja no tener un precio. Esa fue nuestra última y escueta conversación. Tirados boca arriba, vimos el amanecer colarse en nuestro insomnio. Luego, con el estómago hambriento y toda la sangre fría que se requiere para salir corriendo de una situación desagradable, nos perdimos entre la multitud ruidosa de la ciudad. Y la mejor parte de la historia es que ni siquiera me dolió cambiar mi rutina de los jueves. Como sea, si te cuento todo esto, es para que veas lo bien que hoy me encuentro y que nada tienes de qué preocuparte en cuanto al tema de mi salud, al diagnóstico del doctor Robles y el futuro. Créeme, no tengo nada más que decirte.